Hoy con la doctora Nati Tonini, porque vamos a charlar un ratito. Feliz cumpleaños, Nati. ¿No cumpliste los años hace poquito o no? No, bueno, feliz cumpleaños igual, Nati. Adelantando el cumpleaños, che. Yo soy clase 80, el 7 de marzo. Falta. No, yo creo que era de septiembre. Nada que ver. Nada que ver. Y encima tu prima lo cumple el 17 de agosto. Sí, no sé de dónde sacaste. No sé, el sábado no quedé bien. Claro, me parece Son las mucho consecuencias escabio. de un duro fin de semana. Bien, Nati, bueno, vamos a hablar. En Chile han tomado una nueva decisión, algunos estarán de acuerdo, otros no, y todo lo que se toma como decisión genera polémica. ¿Son seres sintientes o simplemente son cosas? No, no son cosas. Los animales. Primero, de lo personal, ¿te gustan los animales, las mascotas? Sí. ¿Vos tenías una perra que encontré yo en la bici? ¿Cuál perra? ¿Una perra estilo de casa? ¿La había buscado tu hija? Sí. ¿Cuándo será? Me parece. Por Dios. No. ¿Qué momento de mi vida fue eso? No me acuerdo. Le dijo el cumpleaños, ahora la perra. Sí, ¿Vos te llamas Claudia? Falta que te digan un ratito. Claro, falta que me digan, no sé, No, me estás confundiendo con otra persona. Una de esas perras la tiene mi suegra. Otra creo que la habías buscado vos y otra fue al campo. Agarré en bici, venía en bici y traje 3 perras de acá cerquita. Bueno, no sé en qué año, de qué siglo, pero bueno, será. Vos decirle que sí, vos decirle que sí. Sí, te doy la Tiene que haber razón. sido Gonzalo. 2015, 2016, porque todavía vivía allá en la radio. Bueno, Será. ¿te gustan las mascotas? Nati, en Chile, pero también te retomo el tema, antes que siga hundiéndose ahí. En Jujuy también declararon esto ley, que los animales son seres sintientes. Lo estuve mirando hoy a la mañana en diferentes No sería portales. ley, son jurisprudencia. Ah, bien. ¿Sí? Válida la aclaración. Claro. Torcido. Vamos a dejar que no hable un rato, Manino. Me Bueno. gustan los animales. Sí, bueno, traigo eso en el día de la fecha porque está bueno que la mayoría de la gente tiene una mascota, ¿sí? Pero bueno, independientemente de eso, la ley refiere a todos los animales en general. Y es la ley 14346 que se llama Ley Sarmiento. ¿Por qué Ley Sarmiento cuando fue sancionada en 1954? Claro. Sarmiento ya estaba fallecido hacía rato para esa época. Lo que pasa es que Sarmiento en 1879 fue un pionero en la defensa de los animales. Con su ley 2786 fue el primero que plantea esta cuestión de la protección de los animales, la prohibición de los tratos crueles, de los malos tratos hacia los animales. Entonces, la ley de 1954, que prohíbe los malos tratos y los tratos crueles, toma también el nombre de Ley Sarmiento, ¿sí? Y al día de la fecha tenemos como ley esta Ley 14346 de 1954, que había sido súper pionera para la época, pero que hoy está un poco retrasada para lo que consideramos hoy que son los animales. Con estos movimientos ecologistas, vegetarianos, veganos, ¿sí? Ya no podemos considerar a los animales como todavía los considera el Código Civil y Comercial, como cosas muebles. El Código Civil y Comercial los considera semovientes, cosas que se mueven por sí solas. Claro. ¿Sí? Sí. Tal Sí, cual, extraño. sí. De hecho, el Código Civil y Comercial a la hora, por ejemplo, de resolver un divorcio, determina quién se va a quedar con el ganado y las crías. O, por ejemplo, cuando en el caso de un perro que muerde a un transeúnte, ¿quién tiene la responsabilidad por esa cosa mueble que acaba de dañar a otra persona? ¿Sí? O, por ejemplo, también regula si hay derecho a apropiarse de la mascota de otro o no, Claro. pero siempre hablando de cosas. Podemos decir Pero que para desde... eso, ¿lo tenés que registrar antes o cómo? No, en principio se entiende que tu mascota que ha estado toda la vida con vos, en principio yo que soy tu vecina no podría apropiarme de tu cosa en tanto y en cuanto vos la sigas persiguiendo. Si es tu perrito y vos lo estás buscando y yo me lo apropio, yo no puedo apropiarme de tu perro en tanto y en cuanto vos lo busques. Ahora, si vos lo abandonaste, yo sí puedo apropiarme de tu perro. Pero no dejan de tratarse como cosas muebles, como semovientes. ¿Bien? Bueno, todo esto está regulado en el Código Civil y Comercial y a su vez en esta ley 14346 que pena con prisión de 15 días a 1 año a quien efectúe malos tratos o tratos crueles hacia todos los animales en general y distingue lo que son los malos tratos de los tratos crueles. Por ejemplo, malos tratos es
no alimentar en cantidad suficiente a las mascotas o a los animales, perdón, que están en cautiverio, o darles drogas cuando no sean con fines terapéuticos, o tenerlos encerrados, o hacerlos trabajar cuando no están en condiciones físicas para eso, o hacerlos trabajar y no darles el descanso suficiente. En cambio, los tratos crueles... El tema ahí se da mucho en el tema de los caballos. Exactamente. Con los carros. Con los carros, los carreros, ¿sí? En cambio, los tratos crueles ya nos referimos a, por ejemplo, mutilaciones sin anestesia, o personas que realizan mutilaciones sin estar habilitados para tales actividades, o cuando se usan los animales para experimentos científicos sin estar habilitados para esas actividades, o los animales que se utilizan para riñas de gallos. Bueno, no hace mucho un caso que fue resonante, era creo que era cordobés, que le daba de comer otros perros, los galgos, a un perro, si no me equivoco, pitbull o una raza. Sí, sí, a modo, entre comillas, de entrenamiento, les dejaba preferentemente perros galgos, desnutridos, débiles, y el pitbull, bueno... En uso de su instinto hacía los desastres que un vecino pudo registrar con una... Sí, bueno, imaginen qué sometimiento... Un trabajador del correo argentino. Imaginen qué sometimiento a crueldad y sufrimiento esos pobres animales a semejante situación, ¿no? Sí. Bueno, eso sin duda que es un delito para esta ley Sarmiento. Por eso tenemos esta ley, después tenemos la 27330, que es la prohibición de carreras carreras de galgos. Después tenemos la prohibición de caza de cetáceos, la protección de la ballena franca, o sea, todas como salpicadas, así, muy así, y si no... Producto generalmente de luchas de entidades, de activistas, que impulsan estas leyes. Pero es cierto, hay en regulación específica. Muy así específico, y si no, leyes muy antropocéntricas, que miran al hombre como eje. Claro. Y el servicio que el animal le da al hombre. Por ejemplo, las leyes bovinas, lo que tiene que ver con la vacunación del vacuno previo a ingresar al matadero. Claro. Estuve mirando incluso algunas regulaciones de los mataderos a la hora de provocar la muerte del animal para que no sufra tanto, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de producir carne para el ser humano. Y de mejor calidad, supuestamente, para de que sea más blanda, más tierna, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, o sea, con esta finalidad de un poco evitar el sufrimiento, pero con una visión antropocéntrica, producir carne para el ser humano, ¿no? Una de las grandes contradicciones que tenemos aquellos que por ahí consumimos carne vacuna, esto de, bueno, a uno le gusta ver un pájaro libre, le gustan los perros, le gusta ver un caballo en un campo, no le gusta ver, y sin embargo, por otro lado tenemos esta debilidad de ingresar dentro del consumismo de la carne vacuna, de la carne de cerdo, bueno, de otras especies. Entonces, bueno, es como que ahí es una lucha interna difícil de abordar, ¿no? Hasta, entre comillas, nos podemos, no sé si conformar, pero decir, bueno, no caer en cierta herejía de si van a ser destinados los animales vacunos a el consumo generalizado masivo, bueno, que tengan dentro de todo, entre comillas, un trato digno. Seguramente vos comentás esto y no alcanza a aquellos que ejercen como debe ser, digamos, la soberanía de los animales, digamos, dentro de un espacio y evitar su muerte. Sí, aquellos que ni siquiera consumen nada proveniente de un animal. Entonces, bueno, vos le decís, pero tratar de... Y no les alcanza porque el final es la muerte del animal, ¿no? Entonces sí, es un tema para debatir y mucho, ¿no? Y si es que podemos salir de este sistema a nivel planetario, ¿no? Sí. Yo te voy a decir porque lo veo difícil, va a ser muy difícil. Sobre todo por la superpoblación y por el hecho de que ya no se sabe de dónde buscar alimentos y obviamente por el gran mercado que hay detrás de todo esto, que son industrias enteras, no solamente detrás de la carne, detrás de la producción de huevos, detrás de toda una... Aparte es algo ancestral, viene ya de eras antiguas, pasadas. Es cierto que la mecanización, animales encerrados de por vida a producir y morir,
no sé si es tan ancestral, digo, no es lo mismo tener tu animal de granja que tener galpones con miles y miles de animales en 20 por 20, poniendo huevo y después morir. Pero bueno, está esa comercialización del animal para el consumo y está la comercialización de los cotos de caza. ¿Cuántos hay que reciben mucho dinero? De hecho, en la Argentina. Sí, el dinero atraviesa todo, claramente. Incluso aquel negocio que también tiene que ver con alimentarnos. Porque la respuesta te dice, y bueno, ¿cómo alimentás toda esta gente en este planeta? Claro. ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera? Claro. También, bueno, si te pones a debatir encontrás un montón sí, de claro. El sistema tambero, el sistema lechero, le sacan el ternerito a los 10 días y a producir de nuevo, y el ternero criado aparte para formar parte de todo el mismo o el simple proceso hecho de no solo consumir, sino aquellos que se les antoja un cierto animal de cierta raza, de cierta especie, y están los criaderos infinitos que nos presentamos acá también. Sí, de perros. De perros, de gatos, de conejos. Claro, Cuando ya no para el consumo, simplemente por esta cuestión de, quizás de modas, ¿no? Ya no con el consumo en sí. Sí. Exacto. El hecho de que estemos ya hablando de estas cuestiones hace que por lo menos se ponga en agenda legislativa el tema y que existan proyectos legislativos, siquiera para empezar a analizar la cuestión con más profundidad. Y no ya ver al animal como una cosa perteneciente al hombre, sino como un sujeto de derecho en sí, que sea capaz de que la ley y la jurisprudencia y los jueces puedan verlo como un sujeto cuyos derechos merecen protección. Y es ahí donde empiezan a surgir estos proyectos de ley que empiezan a mirar al animal como un ser sintiente, como un ser que sufre, como un ser que puede darse cuenta que sus pares van a la muerte y que ellos están yendo hacia el mismo camino, que no son simplemente cosas intuitivas, ¿sí? A ver, pasa, no yendo a la muerte, pasa cuando vos vas a un veterinario, llevas al perro, que le pusieron inyección o algo por el estilo, después cuando te paras frente a la veterinaria no quieres saber nada. ¿Cómo puede ser? ¿No? O sea, el perro se da cuenta, el perro sufre, siente, por ejemplo, en el caso de un perro, ¿no? O sea, siente cariño, siente lealtad, y podemos verlo con otros animales también, claro. ¿sí? Por eso, o sea, ver al animal como un sujeto de derecho, por lo tanto, con capacidad para que sus derechos sean protegidos, sean, digamos, de algún modo cuestionados también, claro, ¿sí? Y no desde el punto de vista de simplemente ser propiedad de algún ser humano, ¿sí? Tener una mirada hacia el animal como un sujeto de derecho y no una mirada antropocéntrica, ¿bien? Sí, nos revuelve un poco el estómago ver lo que pasa en China con los perros, pero bueno, convengamos que es parte de la cultura. Te dirán los chinos, ustedes encierran gallinas y las ponen y se comen las gallinas. Sí, que le cortan las cuerdas vocales. En India las vacas son sagradas y no se las toca, ¿no? O sea, el perro mundialmente tiene suerte de ser la especie que acompaña al hombre desde tiempos inmemoriales, pero surgen los chinos y decimos, ¡qué barbaridad! Y bueno, los japoneses no tienen cerdo de mascota. Sí, exacto, pero digo, fuimos a un feedlot, fuimos a un galpón de una productora avícola, ¿cómo están los animales? Entonces, más o menos el debate va por este lado, para decir, bueno, todo el reino animal, como tomarlo de esa manera, y no únicamente aquellos de mascotas y demás. No obstante, no deja de ser también una cuestión muy profunda de el sistema productivo, el sistema de consumista con estas tendencias. Ahí hay un choque, me parece, muy dispar porque el dinero y el negocio atraviesa todo. Va a ser muy difícil, pero como lo decía, lo positivo es que por ahí estamos hablando de estas cosas para tener en cuenta lo que puede llegar a ser una legislación. Exacto, por lo menos ya nos planteamos y dejamos de desnaturalizar. De hecho, existe ya jurisprudencia, como decías vos, Cami, en varias provincias. Traigo una que es la de la orangutana Sandra,
del año 2014. Ella nació en 1986, permaneció muchos años en el Zoológico de Buenos Aires, en Palermo, y se la empezó a ver, a plantearse que no podía quedar encerrada en ese lugar, y se plantea respecto de ella un habeas corpus. Habeas corpus es una garantía que se usa cuando las personas están detenidas ilegalmente. Es una garantía utilizada para las personas humanas, ¿sí? Entonces, ¿cómo le buscó la jurisprudencia la vuelta para utilizar este habeas corpus para el caso de un animal? Bueno, claro, justamente se la consideró persona no humana. Entonces, al encontrarle la figura de persona no humana, se hizo lugar al habeas corpus y se ordenó sacarla de este lugar donde estaba privada ilegítimamente de la libertad, y hoy pasa sus días en un centro para grandes simios en Estados Unidos. Sí. Y así también con el caso... Algo de lo que fue cambiando también fueron el tema de los zoológicos en la Argentina. Los zoológicos, los circos. Los circos. ¿Sí? Pasó también con una leoncita que estaba en una casa de familia. Tenía 6 meses y con el mismo criterio de habeas corpus se la saca y se la lleva a un ecoparque. Bien. Bien. Nati, ¿algo más que nos quieres contar? No, eso quería traer hoy como para empezar a tomar conciencia de nuestras mascotas y del trato que debemos darle también en nuestro hogar, ¿no? Bien. Nati, gracias como siempre. Gracias, Nati.